Legalmente Hablando con Alejandro Rebolledo. Una voz autorizada en la prevención de la delincuencia organizada, narcotráfico, sanciones, fraude, corrupción, justicia. Legalmente Hablando. Bienvenidos amigos a su programa Legalmente Hablando. La situación de Venezuela no es una situación política, es una situación criminal. Hemos dicho que la mafia china, la mafia rusa, la mafia turca, el terrorismo iraní, el narcotráfico mexicano y colombiano tienen un territorio seguro para operar en Venezuela, están operando en Venezuela, donde tienen a sus aliados, donde lavan dinero, donde se refugian terroristas, donde se refugian traficantes de droga. Entonces ese espacio no lo quieren liberar. Por lo tanto hemos dicho que la única manera real de salida del tema nuestro es con la fuerza y con la ley. Porque también cuando se actúa con la fuerza, cuando se tiene sometiendo a los criminales, también se les respeta sus derechos, como lo establece la Constitución de Venezuela, el ordenamiento jurídico y los estándares internacionales. El general Reverol lo han cambiado del Ministerio de Interior y Justicia al Ministerio de Energía Eléctrica. Algunas personas dicen que lo degradaron, lo desmejoraron. Es totalmente lo contrario. Este sujeto pasa a este ministerio para el engranaje que necesitan en materia energética. Porque hasta el cansancio hemos denunciado de cómo Irán, en todos esos viajes, en esos aviones que llegan a Venezuela, lleva una serie de productos para tratar de que pueda desarrollarse tanto en el área eléctrica como el de combustible para que el régimen siga tratando de cumplir sus objetivos. El régimen criminal de Venezuela está utilizando el método de lavado de dinero que se llama Havala. Es un método que se basa en la confianza, que no pasa por el sistema financiero. Se llama a una persona que esté en Irán y esa persona recibe un dinero por parte de alguien que se compromete a darle un producto. No pasa por el sistema financiero. De esa manera evaden las sanciones y logran sus objetivos. En las últimas semanas están utilizando, digamos, este método de manera más frecuente para alcanzar objetivos y cumplir con las metas como hecho que tienen trazadas estos sujetos. Hay una denuncia que a través del correo electrónico o legalmentehablando@com nos llegó en la construcción de una mezquita siendo en el estado Carabobo, específicamente en la unidad educativa Guataparo. Al lado de la unidad educativa Guataparo están haciendo una mezquita. Van a ver en el video cómo se puede observar toda la construcción y cómo están levantando. Están tratando de comprar apartamentos en euros, en efectivo, y están tratando de llegar a los clubes sociales para penetrar la sociedad de Carabobo. Voy a comprar con César Paz, un ex agente del FBI, consultor de seguridad, sobre las amenazas que está haciendo Irán y Rusia para las elecciones americanas. Han enviado correos electrónicos, han enviado videos para tratar de influir en el votante americano, pero tratar también de contaminar todo el sistema que tiene que ver con la relación de información de los Estados Unidos. Voy a conversar con Lourdes Aguirre, analista político, sobre qué son los colegios electorales. ¿Cómo se tiene una persona que no saca a lo mejor toda la votación popular en la mayoría puede ganar los colegios electorales y ser el presidente de Estados Unidos? ¿Por qué el estado de la Florida va a decidir la elección presidencial? ¿Por qué Miami-Dade va a ser tan importante en la recta final de la elección presidencial en los Estados Unidos? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en Miami y en el mundo?
Noticias, opinión, política, entrevistas, comunidad, entretenimiento, deportes. Todo lo que es noticia lo encuentras en un solo lugar. www.miamimundo.com. Ya está aquí, la fuente de información que estabas buscando. miamimundo.com. En Miami Mundo consigues todas las noticias que necesitas para estar bien informado. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo lo que pasa en Miami y en el mundo. miamimundo.com. miamimundo.com. ¿Tiene dudas? ¿Sospechas? ¿Cree ser víctima de estafa o fraude? Entonces no pierda tiempo y póngase en manos profesionales. Rebolledo Consulting Group. Servicios integrales de investigación privada profesional. Investigaciones familiares, corporativas, de seguros, soluciones de gobierno para el rastreo de capitales y bienes ocultos. Todo bajo una absoluta política de confidencialidad. Visite nuestras oficinas ubicadas en el 7910 Northwest 25 Street, Suite 209, en la ciudad del Doral, Florida. Un gran equipo de especialistas en investigación privada está dispuesto a ayudarle. Rebolledo Consulting Group, agencia de investigación privada, 786-818-4461 o visite rebolledoconsultinggroup.com. Licencia A 1900023, licencia C 1900085. En Miami Mundo consigues todas las noticias que necesitas para estar bien informado. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo lo que pasa en Miami y en el mundo. miamimundo.com. miamimundo.com. Bienvenido, César, gracias por aceptar la invitación. Fíjate, en referencia de las denuncias que se ha hecho por parte del director del FBI en torno a tratar que Irán y Rusia pueda influenciar de alguna manera en las elecciones que estamos, digamos, en las próximas horas en los Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece todas estas denuncias, César? Bueno, en primer lugar hay que destacar que estas denuncias son de tipo oficial. Eso significa que tanto el Departamento de Justicia como las agencias de inteligencia de Estados Unidos deben estar participando activamente en algún caso o en casos. Usualmente este tipo de anuncios se lo hace para alertar a la comunidad para que tomen en cuenta el tipo de acción que otros países o entes de inteligencia de otros países están haciendo. No es nada nuevo esto que están haciendo, esto lo hacen desde hace muchísimo tiempo. El Departamento de Justicia y específicamente el FBI han dicho que, o han señalado dos países, ¿no? Irán, Turquía, han señalado que tratan de influenciar las elecciones. ¿A qué se refieren con esto? Básicamente lo que estos países o los gobiernos de estos países tratan de hacer es llegar al pueblo, llegar a la persona común y corriente, al trabajador, a las personas en común en general de este país, para que cambien la percepción de los candidatos, causar caos y causar una desestabilización a horas antes o a pocos días antes de las elecciones. Es una táctica que se ha utilizado por muchísimos años por todos los sistemas de inteligencia, incluyendo nosotros mismos en Estados Unidos. Y lo hacemos nosotros para proteger o para beneficio de Estados Unidos, para beneficio y protección de los intereses estadounidenses, de los intereses del pueblo estadounidense. César, fíjate tú lo siguiente, bien es cierto que la lucha de los Estados Unidos era muy importante en contra del terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Hay toda una ola en los últimos años, o en el último año, mejor dicho, que tiene que ver con los ciberataques, tiene que ver, digamos, con el cibercrimen, tiene que ver con todo lo que es incluso una propuesta de cambio de legislación para tener hasta redes más limpias. La lucha del presidente Trump o de esta gestión o de los organismos de inteligencia precisamente ha sido porque esta transparencia no existan falsas
Incluso han llevado al Senado al dueño el CEO de Facebook, de Twitter, por todo lo que está pasando. ¿Crees tú que esta influencia del crimen de los hackers ucranianos, de los hackers rusos o de los hackers iraníes puedan de alguna manera lograr objetivos en estas elecciones? Bueno, a través de las redes sociales, sí, porque sabemos todos que los sistemas de votación, de los sistemas electorales en cada una de las ciudades, de los distritos, no tiene acceso al exterior. Son sistemas internos. ¿Qué es lo que tratan de hacer estos gobiernos? Tratan una vez más de influenciar a las personas. Mira, y no solamente está Irán, no solamente está Rusia, pero está China. China es el peligro número 1 para Estados Unidos. ¿Okay? Yo pienso que lamentablemente este año, con esta catástrofe que hemos tenido del COVID, que no solamente ha atacado a Estados Unidos, pero al mundo entero, las personas se han desenfocado realmente de otros peligros que son existentes. Y el peligro que China representa para Estados Unidos es un peligro muchísimo más grande que el peligro que puede representar Irán, Cuba, Venezuela o aún Rusia. Okay. Te agrego, ¿cómo todos estos países tratan de influenciar? Si no lo pueden hacer directamente a través de, entre comillas, un hackeo de las urnas electorales. Tratan de influenciar a través de diferentes medios, no solamente de redes sociales, pero envían personas aquí a Estados Unidos, como el caso de China. Han enviado miles y miles de estudiantes a través, y te voy a citar solamente un ejemplo de muchos que hay, a través de un programa intercultural, un programa de intercambio cultural y de idiomas. Discúlpame, César, como pasó con el tema de las Torres Gemelas, ¿no? Como pasó con estos sujetos que vinieron a estudiar aviación y tenían, por supuesto, se hizo con la investigación, que tú lo sabes muy bien, se determinó como el objetivo que tenían finalmente, ¿no? Así es, exactamente, y se disfrazan básicamente de estudiantes que vienen aquí a enseñar un poco de la cultura, del idioma, pero en realidad, y uno de los institutos, el instituto más grande que el Departamento de Educación de China, que está patrocinado por el CCP, que es el Partido Comunista Chino, el instituto se llama Confucio, el Instituto Confucio, tiene más de 150 y pico de institutos alrededor del mundo, y aproximadamente 15% de esos institutos están aquí en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Tratan de llegar a los maestros, no solamente de colegios, pero también de universidades, a los profesores universitarios, y los invitan con todos los gastos pagados para que vayan a China, y empieza entonces una operación de reclutamiento, pero es un reclutamiento bastante suave, bastante sutil, bastante calculado y muy educado para atrapar a estas personas. Y digo atrapar, ¿por qué? Porque tratan de ponerlos en ciertas situaciones, a lo que pasa el tiempo, tratan de ponerlos en ciertas situaciones embarazosas y utilizan la famosa táctica que se llama el honey trap, que es básicamente poner a una mujer de señuelo, y esa mujer, ¿qué es lo que trae? No solamente intimidad, pero trae drogas, trae dinero, trae alcohol, los envuelven, los involucran en situaciones completamente embarazosas, al punto de que tienen suficiente para poder chantajearlos. Y eso es lo que está pasando, lo que ha pasado, aunque tal vez nos salimos un poquito del tema, con el caso del laptop de Hunter Biden y del presidente. Te iba a decir, era eso, que era de todo lo que ha venido en las últimas horas con esta denuncia tan grave, que esta investigación, que bueno, que digamos que grave, porque es que quisiéramos saber muchísimo más, y hay como un cerco por parte de los medios de no saber concretamente lo que va a suceder. César, para más o menos culminar con esta relación, porque estamos a horas ya de las elecciones presidenciales,
¿Qué sugieres tú en caso de que exista algo que le llegue a algún actor, algún video que pueda dar influencia, que lo abran, que no lo abran, que llamen autoridades, porque también puede haber, digamos, ser de alguna manera contaminante para toda la información que puede estar manejando alguien, ¿no? Claro, la regla que usualmente, la regla más común es de no abrir documentos que vienen agregados a un correo electrónico o un enlace que viene a través de un mensaje de texto. Eso es lo mejor, no hacer. Pero aparte de eso, alejarse del alcance de otros tipos de medios. Hay por ejemplo, periódicos pequeños que se distribuyen por docenas y docenas de ciudades aquí en Estados Unidos, que promulgan una imagen, una ideología diferente de la de Irán, la de Rusia, la de China, etcétera, e influencian al público en general. Es más, los servicios de inteligencia, específicamente el CCP, que es el Partido Comunista de China, ha tratado de pasar desapercibido, y en vez de poner como blancos a los senadores de Washington o a los miembros del Congreso de Washington, han tratado de enfocarse más en senadores estatales, como es el caso del senador de Wisconsin, quien recibe una carta oficial del cónsul general de China en Washington pidiéndole que él auspicie una resolución para que no haya comunicación oficial entre el gobierno de Estados Unidos y Taiwán, porque quieren relegar a Taiwán, porque quieren controlar lo que nosotros realmente queremos hacer con Taiwán, que está siendo reconocido. De modo que hay que alejarse de todo ese tipo de cosas, hay que alejarse de publicaciones que realmente no vienen de medios que tienen credibilidad. Bueno, César, muchísimas gracias por tu opinión. Vamos a seguir conversando contigo porque hay muchísimos temas, sobre todo de América Latina, que es muy importante el tema de Venezuela, la influencia de Nicaragua, lo que está pasando también con respecto en Colombia. Es decir, hay muchos temas que aspiro a hablar contigo en las próximas semanas, sobre todo lo que las incautaciones en barcos donde misiles iraníes, y lo que es una denuncia no permanente, la construcción de pistas en Venezuela por parte de Irán. César, hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ya no necesitas buscar y buscar para estar bien informado. En miamimundo.com tienes todas las noticias que necesitas para estar bien informado. miamimundo.com. Bienvenida, Lourdes. Fíjate, hay mucha incertidumbre, sobre todo en población hispana, para entender claramente qué son leyes electorales, ¿no? Cómo de repente se dice, no se gana en la votación popular, pero quien gane los colegios electorales es el presidente de la República. Explícanos con los mejores detalles y la mejor didáctica que tú puedas darnos con respecto a eso, cómo entenderlo. Primero, muchas gracias por la invitación y todo televidente, todos los que se conectan por medio de la tecnología. Es un privilegio, muchas gracias. Y bueno, es importante, primero quiero establecer que yo no soy una profesora constitucional, soy una ciudadana cubana-americana que apasionada, agradecida a esta nación y por la libertad que nos ha proveído y el derecho de la prosperidad y el sueño americano, que es el sueño americano, es el continente es americano, ¿verdad? Así que todos tenemos el sueño de llegar a esta nación y hacer nuestros negocios, nuestra educación de nuestros hijos, la prosperidad, ¿verdad? Nuestros valores familiares. Ahora, esta nación es importante, diferente al resto del mundo y diferente a nuestro continente. Nuestros fundadores, los padres fundadores de esta nación fueron hombres brillantes que se pasaron semanas orando y ayunando para establecer lo justo para esta nación, sabiendo que caos como el que estamos viviendo ahora podían ser realidad. Entonces tenemos estados grandes como California, como Texas, que entonces por números, como hablando en comparación a Maine o a Filadelfia,
no fuese justo. Entonces, ¿por qué es una nación que es una república constitucional? No es una democracia. La democracia es la mayoría dice algo y eso es. No, aquí no. Aquí si la mayoría decide destruir la constitución, tiene que pasar el proceso constitucional. ¿Y cuál es ese? Cada estado, el pueblo escoge quiénes somos los que van a ser los que cuentan el pueblo en número, y son los electorales. Eso son las personas que consideramos calificadas y en momentos de votar, votamos por ellos, lo elegimos y esos son los electorales. Ahora, cuando llega el punto del voto en cada estado, el voto electoral es el que toma la decisión del pueblo general. Entonces está establecido como está el estado, los senadores, los representantes, basado en la población de cada estado. Entonces, por esa razón es que el voto electoral habla de la mayoría del estado y de la mayoría de la nación. Entonces, al final está el voto o sea, el que está hablando es el pueblo, pero en diferente función. Entonces, voy a dar un ejemplo. En California, el pueblo californiano votó que no quería el matrimonio homosexual. Eso, por ejemplo, entre un hombre y una mujer es lo que yo quería. Eso fue en California. Ese era el voto popular y lo violó o sea, lo violó los jueces del estado de California. Entonces, el estado de California tenía el derecho de guerrearlo y lo guerreó hasta la Constitución ser juzgada en la Corte Suprema. La Corte Suprema no honró el voto popular y por eso todavía está en encuesta. En este momento, esa es la guerra de que sienten que si los jueces constitucionales miran que ha pasado una ley y no es la voz del pueblo y no fue constitucional, entonces puede ser violada. Por eso es que el voto electoral es importante, porque los estados grandes, en comparación a los estados chiquitos, no tienen más votos, nada más que porque la población es más grande. ¿Me doy a entender? Correcto. Lourdes, fíjate, estamos a horas de definir no solo la vida de los americanos, como digo, o como hemos expresado en estos programas durante muchas oportunidades, es que esta elección es tan importante porque no es solo elegir por un partido o elegir por un hombre, sino es una forma de ver la vida. Como que habla o ley o orden, o tú tienes una forma de observar las cosas más a la ligera, por decirlo lo mínimo sobre esto. Pero Miami-Dade va a ser, digamos, el centro de la decisión tal de esta elección. Tassi y Lourdes están viniendo con información que manejo de diferentes países a ver qué va a suceder en Miami-Dade el 3 de noviembre. ¿Cómo observas tú esto en estas últimas horas? Yo estoy súper entusiasmada. Yo corrí el estado de la Florida 2016. Por 4 años trabajamos el estado y fui la directora de fe a nivel estatal. Todos los polls decían que el presidente no iba a ganar, pero nosotros sabíamos lo que estaba sucediendo con el pueblo. Hoy ni se diga, nunca paramos la campaña. ¿Por qué nunca paramos? Porque nuestro presidente no estaba ahí para ser demócrata ni republicano. Él ha estado ahí para ser americano, para defender al pueblo americano, para guerrear a favor del pueblo americano. Hay que preguntarse por qué es que los trillonarios, los medios y los políticos son los que están en contra del presidente, pero él llega a un lugar o llegan sus hijos y se llenan con miles, cientos de miles que campean la noche antes, duermen aunque haya frío o esté súper calor, pero quieren estar escuchando ese mensaje de esperanza porque el presidente es un hombre que está ahí para servir al pueblo americano de todos los grupos. Miami-Dade tiene una dinámica muy interesante. Tenemos a los cubanos americanos como yo, como mis padres, los venezolanos, nicaragüenses. Sabemos lo que representa en este momento las elecciones. Esto no estamos aquí eligiendo un hombre, no estamos eligiendo un partido, estamos eligiendo esta nación que le da la libertad y la oportunidad a todo el que quiere venir aquí, y todos quieren venir aquí, y esa oportunidad en este momento está en juego.
porque ya han anunciado socialismo. Esto es leninismo, marxismo, la destrucción que han hecho en los estados gobernados por los demócratas. No es los demócratas que eran pasivos de los 70 y los 80. Esto es un partido que ha sido secuestrado por los socialistas comunistas que quieren destruir esta nación. Y como resultado, como siempre decían mis padres, cuando hay un catarro, una pulmonía se riega en el resto del mundo. Si aquí en los Estados Unidos hay un catarro, en este momento hay una pulmonía, se puede morir el resto del mundo. Si esta nación cae en las manos de los demócratas, no son los demócratas, son socialistas comunistas que vienen a transformar lo que acabé de explicar, una constitución que respeta a la república y al pueblo y la voz del pueblo. Es para venir a gobernar lo que es el imperio que está en este momento gobernando, que está monitoreando lo que pueden escuchar como pueblo, sea Twitter, sea Google, o sea, estamos hablando billonarios, trillonarios que están controlando la voz, se conectan con el partido que ya es el gobierno que quiere transformar la constitución y el pueblo no tiene voz. Sería un Cuba, un Venezuela, lo que era Rusia, lo que es China comunista, que callan la voz del pueblo, lo que no quieren escuchar tienen que salir y el control es totalmente en las manos del dictador. Ese es el juego, que no tenemos exageración en este momento. Todos los que estamos involucrados sabemos que el juego es la libertad a la opresión. Atajándote qué parte, yo creo que una de las situaciones más difíciles que he sido en esta campaña es precisamente el papel de los medios, porque los medios han pasado a ser, digamos, otro participante activo en contra de una visión política, porque es que se decía en estas horas, ¿cómo es posible que esta denuncia que se le hace al señor Biden, esta denuncia que se ha hecho, que el FBI está haciendo una investigación en relación a ello, no sea tendencia, por ejemplo, en Twitter, no esté en Facebook? O sea, pareciera que eso no existiera. Situaciones tan graves, desde el punto de vista estratégico, político, que está de la relación con ella. Entonces, yo creo que una de las cuestiones importantes, ciudadanos, es revisar también el papel de los medios de comunicación y la responsabilidad que se tiene de comunicar con transparencia. ¿No crees tú, Lourdes? Absolutamente. El control que han tenido ya en Twitter, Facebook, todos los medios sociales, tenemos que buscar una plataforma que defiende nuestra voz. Después del martes, definitivamente, como familia, como empresaria, como líder hispana, esa va a ser una de nuestras motivaciones. Esto es absurdo que han controlado nuestra voz como está en Cuba comunista o en China comunista y que Biden tiene un acuerdo con China, que ha cometido un crimen. Por favor, acusaron a nuestro presidente. Todo lo que le trataron de hacer para removerlo de la posición es exactamente lo que él, lo que Obama, lo que la Hillary, lo que ellos han hecho. Dicen que el ladrón siempre se cree que le están robando. Ellos no creían que le estaban robando. Ellos querían robarle al pueblo americano porque ellos habían robado al pueblo americano. Y esto es un crimen y lo están escondiendo los medios porque todos tienen intereses creados. Y por eso el presidente está ahí. Él es la pared de Jericó entre el pueblo protegido por el presidente, que ha sido una muralla que Dios ha permitido que esté ahí, y contra la opresión de la dictadura socialista comunista que quiere traer todos los que están entre esos medios y el Partido Demócrata, que ya el nombre es un insulto a los demócratas decentes que participaban en ese partido antes. Bueno, Lourdes, muchas gracias por toda tu ilustración con respecto a los hispanos, que necesitamos a veces, tú sabes, conversar sobre más detalles, porque a veces no es solo ir a votar, cómo se manejan y en la medida vamos a tener un pueblo más culto. También podemos defendernos mucho. Gracias, Lourdes. Gracias a ustedes, Dios les bendiga. Legalmente hablando, con Alejandro Rebolledo. Una voz autorizada en la prevención de la delincuencia organizada, narcotráfico, sanciones, fraude, corrupción, justicia. Legalmente hablando.